Pues buenas noches, que Dios me los bendiga a todos. Quiero pedirle que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del 1 al 3. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. El título del devocional de hoy es ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Primera de Pedro 2, versículo 1 dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, aquí nos encontramos con el apóstol Pedro trayendo una amonestación de parte del Espíritu Santo a todos aquellos que hemos gustado de la benignidad del Señor. Esta carta, tal como lo dice el capítulo 1, está escrita o dedicada a todos los expatriados, a todos aquellos que por causa del Evangelio habían sido perseguidos hasta fuera de sus contornos. El Evangelio siempre ha sufrido resistencia, y el cristianismo hasta el día de hoy ha sido perseguido por todos aquellos que a causa de su ignorancia odian al Señor que les ofrece salvación gratuita por medio del sacrificio de Jesús. Para nosotros el tema de la persecución en realidad no es un tema en el cual estamos muy familiarizados, porque en este país no la tenemos de manera tan directa o incrementada. Creo que recibimos más rechazo de parte de nuestros familiares, de nuestras amistades, de los vecinos, que de parte del gobierno, porque a fin de cuentas, esta nación donde habitamos hoy fue forjada bajo principios bíblicos, donde la libertad que disfrutamos no viene o no proviene del gobierno, más bien proviene de Dios. Pero este no era el caso con la iglesia del primer siglo, la cual estaba bajo el gobierno romano, porque el Evangelio liberta, pero el gobierno, como es humano, esclaviza. Esta siempre ha sido la causa por la cual los gobiernos tiránicos han sido gobiernos que lo primero que tratan de hacer es hacer guerra en contra del cristianismo. Y todos entendemos que quien está detrás de todo eso es Satanás, el príncipe de este mundo. Sin embargo, esta carta del apóstol Pedro no está basada tanto en querer animar a los cristianos a que busquen la independencia o la libertad que el gobierno ofrece. Más bien esta carta está dirigida a que estos cristianos que están siendo perseguidos y que han sido expatriados a causa del Evangelio, vivan vidas que honren a Dios, independientemente de dónde y bajo qué gobierno sea que se encuentren. Tal y como mencionamos el domingo acerca de la Gran Comisión, tenemos dos partes en este llamado. Número 1, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso hacemos a través de la predicación de la palabra, compartiendo con nuestros familiares, compartiendo con los compañeros de trabajo, simplemente hablando de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero número 2, la segunda parte de esta Gran Comisión, es enseñarles a que obedezcan las palabras de Jesús. A que estas personas que abren el corazón para que Jesús entre como Señor y Salvador de sus vidas, pues también ahora estén propensos, dispuestos a obedecer las palabras que Jesús nos ha hablado. Esta carta de Pedro está dirigida a la segunda parte de la Gran Comisión, lo cual habla mucho de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios, ¿para quién es? Es para todo cristiano. Es para todo cristiano. Es para todos aquellos que hemos gustado de la benignidad del Señor. Y cuando nos disponemos a ser obedientes a la palabra de Dios,
tenemos que estar conscientes de que la obediencia a la palabra y la transformación de nuestro corazón debe ser conforme a esa palabra. No puede ejecutarse si primero no hacemos espacio para esa palabra, valga la redundancia. Dicho de otra manera, no podemos ser obedientes y desobedientes a la misma vez. No podemos invitar la santidad a nuestra vida mientras que estemos a paz con la inmundicia y el pecado que aún está dentro. Alguien tiene que salir. Algo tenemos que desechar. Esta es la razón por la cual muchos cristianos no ven fruto de santidad en ellos. Escuche, no porque no deseen ser santos, sino más bien porque no hacen nada para sacar lo que a Dios no le agrada. Se ha hecho muy cómodo vivir bajo ese tipo de condición. Y esta siempre será la batalla del cristiano en contra del pecado que aún mora en nosotros. No termina. Por tal razón, el llamado constante a desear lo espiritual y desechar lo carnal a la misma vez. Por mucho que deseemos, por mucho que anhelemos, por mucho que oremos, por mucho que queramos ser santos y ser transformados conforme a la imagen de Cristo, si no ponemos esfuerzo en desechar el pecado que aún queda en nosotros, estaremos laborando en vano. ¿El peligro de esto cuál es? Nos cansaremos al no ver el fruto en nosotros. ¿Y qué sucede cuando nos cansamos? De hacer lo correcto, de anhelar lo correcto, de sacrificarnos en venir los miércoles y demás, cuando no vemos fruto en nosotros. ¿Qué sucede en nosotros? Nos desanimamos. Decimos, ¿para qué tanto si al final pues nada cambia? Voy a ser siempre el mismo. Soy igual de hace 5 años. Bueno, cualquiera se cansaría si siembra y no ve el fruto. Es algo normal. Pero la principal razón de esto, por la cual no crecemos, por la cual no avanzamos, por la cual no somos santificados, es porque no estamos dispuestos a desechar aquello que aún queda en nosotros, que sabemos que a Dios no le agrada. Cada uno de nosotros ahora mismo podría tomar una libreta de notas y decir cosas que yo sé que hago que a Dios no le agrada. Y podríamos hacer páginas. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Este es el llamado del Espíritu Santo a estos santos que han sido expatriados, a los cuales en el saludo de esta carta se le hace un recordatorio al respecto. Vaya conmigo un capítulo antes, capítulo 1, versículo 1. Mire cómo comienza este epístola. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presciencia, conocimiento de antes, según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? Santificación del Espíritu. Para, ¿cuál es la próxima palabra? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de la carta? Llevar al cristiano a la santificación del Espíritu para obediencia a la palabra. Aquí lo podemos ver claramente. Este es el llamado del Espíritu Santo para los expatriados, pero de igual manera para nosotros. Es el llamado a la santificación y a la obediencia. Y esto es un tema recurrente a través de toda la Biblia. Esto no solamente el apóstol Pedro. Este es el punto principal de la carta. Pero en este pasaje del día de hoy, quiero que note que hay una armonía entre desechar y desear. Desechar y desear. Por ejemplo, déjeme dar algo pues, natural en mi caso. Yo tengo en mi closet, en mi casa, un pedazo de donde guardo los zapatos. Y he querido proponerme no tener zapatos en el piso. Tener solamente espacio para esos zapatos. Y digo, si me compro un par de zapatos nuevos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer espacio, voy a sacar zapatos que ya no voy a usar para cambiarlos por los nuevos.
Y así nos sigo añadiendo y añadiendo. ¿Qué estoy haciendo? Espacio, ¿para qué? Para lo nuevo. Saco lo viejo, entro lo nuevo. ¿Sí se entendió? Es lo mismo. Si usted va a casa de alguien que pues no tiene control de lo que compra y tiene un closet lleno de cosas que no se pueden entrar. Con ropa súper nueva. Entonces, para poder tener un espacio donde todo quepa ordenadamente, nos toca, en el momento que añadimos, hacer espacio también de lo que ya no vamos a usar. Espero que les haya servido de algo el ejemplo. Porque hay una armonía entre desear, alcanzar, retener y a la misma vez desechar o sacar. Y no podemos desear, ahora regresando al contexto, no podemos desear la leche espiritual para crecimiento si primero no desechamos aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Mire, cuando analizo mi propio corazón y dejo que el Señor escudriñe todo lo que hay dentro de mí, si por alguna razón me encuentro no deseando la palabra de Dios, si me siento apático en cuanto a las cosas de Dios, si me veo caminando hacia la tibieza espiritual, y creo que todos podemos ser familiarizados con esa condición, ese para mí es el momento de pausar. ¿Y hacer qué? Ese es el momento que tengo que pedirle a Dios que me muestre qué es aquello que no he desechado, que a la misma vez no me permite desear las cosas de Dios. ¿Qué está robando mi energía de fuerzas? ¿Okay? ¿Qué está robando mi deseo? ¿Qué está robando la comunión con Dios? ¿Qué llega al punto de decir, orar hoy, leer la Biblia, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué he atesorado yo que me está alejando de la palabra de Dios? Que me está llevando lejos de la obediencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que no he desechado? Y aquí el apóstol Pedro nos da una lista de cosas que fácilmente, hermanos, fácilmente regresan a nuestro corazón si no estamos apercibidos de ellas. Honestamente, creo que hay muchos cristianos que caen en la trampa de confiar de que una vez que Dios nos limpió, ya nos quedamos limpios para siempre. Es un error. Es un error. Piensa que no tiene necesidad de regresar a su corazón para que Dios lo continúe limpiando. Hermano, la limpieza es algo diario, es algo continuo. Es algo que si decimos, bueno, ya yo fui limpiado, no tengo necesidad de nada más, eventualmente nos encontraremos tan sucios, ¿cómo le podría decir? Tan agobiados por la presión de afuera, que hermano, nos vamos a alejar del Señor sin ningún problema. Se nos haría mucho más fácil salirnos de seguir al Señor que pedirle a Dios que nos limpie. Yo creo que todos nosotros aquí, todos nosotros, hemos visto videos en YouTube o en Facebook, donde sea, donde personas que están pescando de repente se encuentran con una ballena o con un tiburón o con un pez o con una tortuga que anda enredada en redes. ¿Sí alguien lo ha notado? O quizás la tortuga está llena de pues todos los caracoles que se le pegan y le añaden peso hasta el punto, incluso hasta en la boca. Hace poco vi un video que el muchacho con la mano le estaba sacando y yo dije, no, mi fe no llega hasta ahí, porque si esa tortuga hacía así, ahí quedó el dedo. El punto es que hay muchos videos, hay muchos que hemos podido ver cómo es que el peso exterior de redes y demás entorpecen el caminar de estas criaturas hasta el punto que los pueden ahogar, porque la ballena necesita subir para tomar oxígeno, igual que las tortugas. Entonces, de igual manera, si nosotros decimos, esto que tengo aquí, en vez de desecharlo, no me pesa mucho. Ya se me pegó otro más. Este no pesa mucho. Llega un momento donde no vamos a poder avanzar o alcanzar lo que Dios quiere para nosotros porque llevamos mucho peso encima que no nos deja correr. Esta es la razón por la cual Hebreos 12 dice que despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, corramos en esta carrera puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que desechar
aquellas cosas que nos alejan del Señor. Mire, de la misma manera que tenemos que limpiar nuestras casas. ¿Cuántos limpian sus casas a menudo? ¿Por qué la limpia? ¿Por qué la limpia? ¿Por qué se ensucia? ¿Por qué se ensucia? Su ropa, ¿lava su ropa a menudo? ¿Por qué la limpia? ¿Por qué la lava? Porque se ensucia. Nuestros carros, bueno, eso sí es que. ¿Cuántos se bañan? ¿Por qué se baña? Porque se ensucia, ¿no? El punto es, hay polvo y suciedad, ¿dónde? En todos lados. En todos lados. Por ejemplo, en mi casa tengo 3 perros. Limpiamos la casa, limpiamos el piso, queda limpiecito, hasta te puedes mirar, así mira, tu cara se puede ver. No pasan más 10 minutos y ya hay pelo de perro por todos lados. Acabamos de limpiar no, pues se ensucia. Hay que seguir constantemente limpiando porque se ensucia. Déjeme decirle, nuestro espíritu y nuestra alma también se ensucian a menudo. ¿Sí o no? Llegan contiendas, llegan pleitos, llegan tribulaciones, llegan situaciones. ¿Por qué llegan y nos ensucian? Porque vivimos dentro de un cuerpo de muerte propenso a ensuciarse de toda la inmundicia del mundo. Y esta suciedad del pecado en nuestros corazones tiende a ¿qué? A retener la inmundicia, porque ambas, el pecado y la inmundicia, y nuestro corazón, que es un imán, ¿sí ubica esa palabra, el imán? ¿No? Son compatibles. Nuestro corazón engañoso y perverso es compatible con toda la suciedad y la inmundicia del mundo. Se llevan de lo mejor. Son uña y mugre, como dicen por ahí. Dele la oportunidad nada más y verá. Son compatibles, y si nosotros no somos intencionales en limpiarlos y minimizamos el daño que puede ocasionar a nuestra vida espiritual, nos haremos más familiar con abrigar la inmundicia y más familiar con la falta de deseo en cuanto a las cosas de Dios. En otras palabras, nuestra relación con Dios comienza a ir progresivamente en descenso. Se convierte en algo normal. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que no desea las cosas de Dios? Esto es algo que usted tiene que preguntarse en privado. Usted y Dios. Señor, ¿por qué a veces no te deseo? ¿Por qué a veces no deseo las cosas que vienen de ti? Quizás nunca le hemos preguntado a Dios el porqué de nuestra apatía espiritual. Porque estamos programados desde que la caída del jardín del Edén, ¿a qué? A culpar a los demás. Pregúntele a cualquier cristiano el porqué de su sequedad espiritual, el porqué de su tibieza y el porqué de su frialdad hacia las cosas de Dios. Pregúntele. O es más, pregúntese usted. Difícilmente esta persona responda conforme a lo que Pedro menciona aquí. Porque somos fáciles para decir, estoy así porque... y extendemos la mano. Sin embargo, Pedro, o el Espíritu Santo por medio de Pedro, apunta esa mano o ese dedo a otro lugar. Se regresa conmigo al capítulo 2, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia. ¿Desechando quién? ¿El vecino? ¿El pastor? ¿El ujier? ¿El anciano? ¿El maestro? No. Cada uno de nosotros, yo tengo que desechar toda malicia. Usted tiene que desechar toda malicia. Esto es algo personal. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado a la benignidad del Señor. Versículo 2 aquí nos da un punto de referencia en cuanto a comparación. Y lo hace dándonos el ejemplo de niños recién nacidos que desean, anhelan la leche materna no adulterada. ¿Para qué? Para crecimiento. Un recién nacido no puede hablar ni comunicar en sí lo que necesita, pero por instinto natural lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues un recién nacido necesita tomar leche cada 2 o 3 horas. Me tuve que meter en Google para buscar. Dice que necesita tomar leche cada 2 o 3 horas, lo cual resulta alrededor de 8 a 12 tomas al día.
Porque al tener un estómago muy pequeñito, digieren la leche muy rápido, la sueltan bien rápido también, de ahí la cantidad de Pampers que hay que cambiar. Normalmente comunican que necesitan comer o tomar la leche mediante llantos, quejidos y llevarse los dedos a la boca. Ahora, ya de adulto, pues no se necesita de este régimen de comida cada 2 o 3 horas, porque ya nuestro cuerpo resiste menos frecuencia de alimentos. Ahora, el llamado aquí del apóstol Pedro es a desechar todas aquellas obras de la carne que reinan en nuestro corazón y que han tomado autoridad sobre nosotros, las cuales no dejan espacio en nuestro estómago o en nuestro vientre para la leche espiritual. Nos atragantamos de inmundicias, nos atragantamos de flojeras, nos atragantamos de carnalidad, ya estamos tan repletos que no anhelamos, no deseamos la leche espiritual, la cual nos puede hacer llevar a crecer para salvación. Todos entendemos que no podemos echar nada en un envase si el envase está lleno de algo. Y lo mismo sucede entre la carne y el espíritu. Para poder desear, para usted y yo poder desear, anhelar, estar hambrientos o sedientos de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer primeramente? Vaciarnos, desechar toda malicia, engaños, hipocresías, envidias y todas las detracciones que aún existen dentro de nuestro corazón. Necesitaríamos toda una predicación de un domingo para poder desglosar estas obras de la carne a fondo. Pero creo que podemos tener una idea de cuán dañinas son para nuestro crecimiento. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, lo menciona de la siguiente manera. Vaya conmigo, 1 Corintios 2. Dejo una pausa donde está. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Continúe en el capítulo 3, versículo 1. De manera, aquí sigue el mismo contexto, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora aquí el contexto es diferente. Por un lado, Pedro está hablando de que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual. Aquí Pablo está diciendo, no debemos quedarnos como niños. Dice, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire, por lo general, cuando mencionamos estos versículos del capítulo 2 en cuanto al hombre natural que no puede entender las cosas del Espíritu porque son locura, pensamos en personas que no son cristianos. Y se puede aplicar de esa manera. Claramente, el hombre natural sin Dios no puede entender las cosas espirituales, pues no tiene el Espíritu, no es nacido de nuevo. Pero aunque se puede aplicar también de esa manera, aquí Pablo le está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, a cristianos, a los redimidos por la sangre del Cordero, que debían estar llenos y saturados del Espíritu y de la mente de Cristo. Debían. Pero, por dar más importancia a los sentimientos y emociones
se hacen carnales. ¿Por qué? Porque andaban en pleitos. Eran dados a fácilmente pues, enojarse con alguien a causa de sus emociones. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si somos carnales? ¿Cómo usted sabe si es carnal? Bueno, mire la respuesta que da ante varias situaciones. Usted. Cuando alguien le ofende, ¿cuál es su respuesta? Cuando algo no va de acuerdo con lo que usted cree, ¿cuál es su respuesta? Cuando su esposa le dice algo que a usted no le gusta, pero es para su bien, ¿cuál es su respuesta? Cuando el jefe le pide que se quede más tiempo, o que regrese mañana, o que no hay trabajo mañana, ¿cuál es su respuesta? Si su respuesta es de acuerdo a la ira, a la división, al chisme, a la murmuración, a la división y a la rotura, etcétera, etcétera, lo más probable es que usted está actuando conforme a la carne. Ahí se va a dar cuenta. Porque el espiritual considera todas las cosas. No estoy diciendo que nunca se enoja. A fin de cuentas, podemos enojarnos, pero no actuar en ese enojo. Pero estamos hablando de un patrón constante de responder o reaccionar en cuanto, o de acuerdo a, mejor dicho, a la carne o a las obras de la carne. Pablo una vez más le recuerda de que cada cristiano tiene la mente de Cristo. Por ende, debe ser entendido en cuanto a la voluntad de Dios para con él. Sin embargo, si esta mente de Cristo está saturada de carnalidad, de divisiones, de pleitos, de enemistades, de rencores, escucha hermano, no va a poder recibir el alimento sólido de la palabra. ¿Por qué? Porque no es capaz de recibirlo. No es capaz, no está capacitado, no tiene el espacio para hacerlo. Note que aquí el apóstol Pablo no dice, no puede darles alimento sólido, sino solamente leche espiritual, hablando de algo mínimo, básico, porque no quisieron recibirlo. No le dijo eso. Es que se negaron. No le dijo eso. No es el hecho de que ellos no quisieran recibirlo, más bien era que no podían. No eran capaces, no tenían el espacio para recibirlo. No tenían los dientes, podríamos decir, no tenían los dientes necesarios para poder procesar y digerir el alimento sólido. No podían. ¿Cómo se siente cuando alguien nos dice, hubiese querido, pero no pude? Imagínense su jefe en su trabajo, se le acerca y le dice, quería haberte dado la posición de gerente en la compañía. Era mi corazón porque eres una persona alegre, jovial, etcétera, pero no te lo pude dar. ¿Pero por qué no? Bueno, es que a veces llegas tarde. Te llevas bien con todo, pero llegas tarde. O te veo medio flojo. Quisiera habértelo dado, pero no pude. ¿Cuál es nuestra tendencia en ese momento? Bueno, si tú me lo das, yo cambio. No, así no trabaja Dios, hermanos. Tenemos primeramente que desechar para que entonces Dios pueda depositar. Porque si no, no vamos a ser capacitados o no vamos a ser capaces de recibirlo. Estas personas, según lo que está diciendo Pablo, no eran capaces, no tenían espacio. Si no tenían espacio, la pregunta es, ¿de qué estaban llenos? ¿De qué estaban llenos? Estaban llenos de celos, contiendas y disensiones. Era lo normal en la vida de ellos. Hermanos, eso es normal para la gente del mundo. No es que no pequemos los unos con los otros. Que no podemos seguir en disensiones por semanas, por meses, por años. ¿Hasta qué punto seguimos haciendo lo mismo? Y Dios hablándonos cada semana y no tenemos espacio para recibir lo que Dios nos quiere hablar porque no tenemos la capacidad. Estamos llenos aún de las cosas de este mundo. Estaban llenos de las obras de la carne, las cuales son opuestas al Espíritu.
Mire, por mucho que usted desee en su mente y en su corazón ser espiritual, por mucho que deseemos, Señor, yo quiero ser espiritual. Señor, yo quiero que tú transformes mi pensamiento. Señor, yo quiero. Por mucho que usted le pida a Dios que lo cambie, que lo transforme y que lo use, son buenas peticiones. No podrá hacerlo por el simple hecho de que no hay espacio en su corazón. Si no hay espacio en su corazón porque usted no ha desechado las obras de la carne, hermanos, Dios no puede depositar en nosotros absolutamente nada. Se va a pérdida. Se va a pérdida. No hay espacio en el corazón para el alimento espiritual que lo llevará al crecimiento. Primero hay que desechar todas aquellas cosas que impiden el crecimiento. Y de igual manera que los recién nacidos necesitan la leche muy de seguido, ¿cuánto cree usted que necesitamos nosotros el alimento espiritual para crecimiento? ¿Cuánto? Muy de seguido. Muy de seguido. Esta es la razón, otra vez se lo insto con mucho amor, si su vida espiritual depende de los domingos solamente o los miércoles, usted está llenándose mucho más de las cosas de afuera, no hay capacidad entonces, no hay espacio para las cosas de Dios. Por esta razón, cuando Dios nos habla, entra, no haya cabida en nosotros, que fue lo que Jesús le dijo a los fariseos, mi palabra no haya cabida en ustedes, están muy llenos de religiosidad, pues la palabra lo botan o se va. Sucede lo mismo con la palabra del sembrador, cuando es echada en el camino, una tierra endurecida, no puede entrar, no puede dar fruto, se queda simplemente en la superficie. De igual manera que los recién nacidos necesitan la leche muy de seguido, como cristianos necesitamos recurrir al Señor muy de continuo. Especialmente si estamos lidiando contra las obras de la carne. Usemos el ejemplo de los niños recién nacidos. ¿Cada cuántas horas toman leche? Cada 2 o 3. Yo le propongo lo siguiente. Cada 2 o 3 horas, pídale al Señor que le muestre, Señor, ¿qué hay en mi vida que necesito desechar? Y usted va, se levanta por la mañana, supongamos que le tome 2 horas llegar al trabajo, las 2 horas de la toma de leche espiritual. Se levanta en la mañana, se viste, se pone las botas, se pone el casco, se pone el celular, se pone y va de camino. Y de camino para el trabajo comienza a maquinar, no, ahora me voy a encontrar con Pedro, y Pedro me tiene hasta aquí, y las horas de la carne comienzan a hacer su función. Ese es el momento de la primera toma de leche espiritual. Señor, espérate. Pausa ahí. Ore por un momento, reconozca al Señor, ríndase delante de Dios. Fue su primera toma de leche espiritual en ese momento. Llegó al trabajo, 2 horas más tarde ya se le fue. Esa toma de leche ya se le fue. Comienza otra vez la carnalidad. No, ahora quieren que regrese mañana. Mañana yo tengo planeado. Otra vez comienza la carnalidad a subir. Ese es el momento para otra toma de leche espiritual. Y así durante el día. Cuando somos pequeñitos en el Señor, cuando somos recién nacidos, necesitamos más a menudo esa dirección. A medida que vamos madurando, que vamos creciendo, ya no tenemos que hacerlo cada 3 horas. Ya el tiempo se extiende un poco más largo. ¿Sí me sigue por donde vengo? ¿No? Ya no tenemos que depender del Señor cada 2 horas. Ya estamos más conscientes de la obra de Dios en nosotros. Ya no somos tan carnales tan prontamente. Ya hemos desarrollado un carácter cristiano que puede tomar un poco más de golpes. Ya desarrollamos una piel un poco más dura. Ya desarrollamos un espíritu que es más paciente para con los de afuera y demás. Pero al principio, si usted todavía está batallando con las obras de la carne fácilmente, hermano, hay que regresar a desear la leche espiritual como los recién nacidos, cada 2 o 3 horas. Nada de esto ocurre por accidente, ni porque el Espíritu Santo obre de manera diferente en algunos. ¿Por qué entonces algunos crecen para salvación y otros se estancan en su carnalidad hasta el punto que no pueden crecer? ¿Por qué? Porque dentro de ellos están llenos de maldad. Por el simple hecho de que no han puesto en práctica lo que significa desechar todo aquello que les impide crecer. Es como si de alguna manera estuvieran conformes con su vida espiritual. Déjeme decirle, de este lado de la eternidad, ningún cristiano
Esto es usted y yo, y todos los demás que están allá afuera. De este lado de la eternidad, ningún cristiano puede ni debe estar conforme con su vida espiritual. No importa cuán espiritual se crea que sea. Si hay algo en lo que podamos crecer, podemos mejorar, podemos avanzar, podemos madurar, podemos perfeccionar, es nuestra comunión con Dios o nuestro caminar con el Señor. ¿Sí o no? Pregunta en cualquier congregación, ¿quiénes creen aquí que pueden orar más? Todos van a levantar la mano. ¿Quiénes aquí creen que pueden vivir una vida más agradable a Dios? Todos levantarían la mano. ¿Quiénes aquí creen que pudieran ser más diferentes o más comprometidos? Todos levantarían la mano. Porque cuando se viene la relación con Dios, de esta la eternidad, jamás vamos a llegar o podemos llegar al punto de decir, yo estoy bien ya, no necesito nada más. Quiero cerrar con lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipos. Vaya conmigo, Filipenses 3. Filipenses 3. Ya en 2 minutos nos vamos. Filipenses 3. Ahora, quiero anotar lo siguiente. Porque Pablo se convierte al Señor de camino a Damasco. $15 años después de esa conversión, es llamado al apostolado. Es llamado a la misión, ir a predicar a los gentiles. Desde que se convirtió hasta que escribe esta carta aquí a Filipenses, han pasado alrededor de 26 años. ¿Cuántos llevan 26 años de conocer al Señor? ¿Nosotros? ¿Quién más lleva más de 26 o más de conocer al Señor? Y aún así, después de 26 años de conocer al Señor, mira lo que dice Filipenses 3, versículo 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, 26 años después, hermanos, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Lo he desechado todo. Todo. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Déjame añadir algo aquí antes de leer el versículo 10. 26 años después de convertido, después de caminar con el Señor, después de haber sido llamado al apostolado, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Le leo otra vez, 26 años después, no que lo haya alcanzado ya, versículo 12, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y 26 años después, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Póngase de pie, por favor. Quizás nuestra vida espiritual, si está estancada, no quiero asumir, si está estancada, tenemos que considerar que quizás ha sido porque nos hemos resignado a tener vidas espirituales pobres. Nos hemos resignado quizás a
en realidad no tengo que desechar esto o no tengo que desechar aquello. A fin de cuentas, Dios me ha perdonado. A fin de cuentas, mi lugar está seguro en los cielos. Y nos ha llevado ese pensamiento o esa actitud, nos ha llevado a nosotros a conformarnos con medio tanque de Jesús y medio tanque del mundo. Y quizás en ocasiones nos encontramos en la posición de decirle, Señor, yo quiero más de ti. Señor, quiero ser más consciente de mi necesidad. Señor, quiero crecer, quiero madurar. Como dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Quiero olvidar lo que ha pasado hasta el día de hoy y quiero proseguir, quiero extenderme hasta la meta. Pero hermano, no podemos extendernos hacia adelante o alcanzar lo que está delante de nosotros si no estamos dispuestos a desechar todas aquellas cosas que ocupan espacio en nuestro corazón. Yo le quiero animar en esta noche. Si esa es su condición, creo que es la condición de todos los que estamos aquí. ¿Por qué no presentarnos delante de Dios y ser sinceros con Dios y decirle, Señor, quiero extenderme más allá de donde estoy? Quiero que mi vida espiritual vaya en aumento. Quiero consagrarme más. Quiero desechar todas aquellas cosas que me mantienen en un estado de comodidad espiritual en el cual corro grave peligro. Si ese es su caso y quiere orar conmigo, pues puede hacerlo ahí en su lugar. Si quiere levantar sus manos, lo puede hacer. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, vemos el llamado a desechar aquellas cosas que nos pueden llevar atrás, que nos pueden llevar al mismo lodo cenagoso del cual tú nos has sacado. Y queremos, Señor, pedirte en esta noche que como niños recién nacidos, anhelemos en nuestros corazones la leche espiritual para crecimiento. Si quizás nos toca tomarla cada 2, 3 horas, porque nuestra carnalidad va en aumento cada 2 o 3 horas, que así sea. Y Señor, mientras vayamos avanzando, mientras vayamos madurando, mientras vayamos creciendo en el carácter y el conocimiento de Jesús, donde ya podamos, Señor, aceptar alimento más sólido, entonces que desarrolles en nosotros el fruto del Espíritu para poder ser pacientes, para no perder los estribos, para no ser, pues, iracundos, celosos. Yo te pido, Padre, que tú hagas un milagro en nuestras vidas. Queremos verdaderamente crecer. Yo quiero crecer. Te pido por mis hermanos. Si hay alguien aquí que está dispuesto a crecer, te pido, Señor, que también conteste su oración. Ayúdanos a crecer. Como decía Pablo aquí a los filipenses, que tengamos todos este mismo sentir. Te pido que tú hagas esta obra en cada uno de nosotros en esta congregación. Los que están aquí, los que no están aquí, cada persona, Señor, que pueda escuchar eventualmente esta enseñanza. Te pido, Señor, que también de igual manera les ayudes a crecer. Ayúdanos a desechar aquellas cosas que no te agradan y a recibir el alimento sólido de tu palabra para crecimiento en obediencia y en santificación, Señor. Haz la obra en nosotros que nadie más puede hacer. Nos presentamos, Señor, delante de ti porque necesitamos que tú hagas un milagro en nosotros, en nuestras vidas. Tú conoces la condición de cada persona en este lugar. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, a cada uno de nosotros nos guíe en el camino de la madurez, camino del crecimiento. Pon en nosotros el deseo de anhelar el alimento espiritual que nos va a dar crecimiento, Señor. Enséñanos a desechar. Queremos crecer, tenemos que desechar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por este tiempo. Pedimos, Señor, que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición, que quites cualquier percance que se pueda presentar. Te pido que hasta que volvamos a vernos una vez más, Señor, que podamos servirte con integridad de corazón, desechando más y más las obras de la carne, Señor. A ti la gloria, la honra y todo reconocimiento, Señor, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice
Amén y amén. Gloria a Dios.